Muy buenas y bienvenidos a mi canal Tecnavitec. Bueno, una vez más, aquí estamos. Y como lo prometido es deuda, recordar que en el anterior vídeo del unboxing del fantástico teclado Corsair, el K70 RGB, el modelo Rapid Fire, bueno, el teclado que en teoría y la práctica creo que también lo puede llegar a ser, ¿eh? Si no lo es el teclado, quería decir teclado más rápido, ¿no? Porque claro, esto de la tecla mecánica Cherry que de medio 2 milímetros de recorrido tenga 1,2 se tiene que notar. Y la verdad es que yo lo estoy notando, ¿no? Pero bueno, como siempre, eso mejor lo notáis vosotros si es que tenéis posibilidad de notarlo. Sacad vuestras propias conclusiones y comentad por aquí debajo. No me enrollo más, ¿vale? Y vamos a lo que os prometí. Os dije de que, bueno, de que el vídeo se me estaba haciendo muy largo y que por ese motivo el unboxing lo cortaba allí. Y aquí os traigo pues la continuación del unboxing. O sea, enseñaros un poquito lo que es el software, cómo funciona el software del teclado este, cómo se ven las diferentes combinaciones de colores de las luces, bueno, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y un poquito lo que es la configuración del teclado. Si alguno de vosotros os lo llegáis a comprar y queréis hacer alguna pregunta, porque a lo mejor en el vídeo no profundo todo lo que vosotros queráis que quisiera que yo profundizase, me lo comentáis y oye, no tengo ningún problema si no lo sé, averiguarlo y intentar despejar esas dudas. Bueno chicos, no me enrollo más y doy paso a la continuación del vídeo que corté con las especificaciones y demás. Bueno, ya estoy aquí, ya tengo lo que es el teclado conectado a mi ordenador y como veis ya estoy en la página de Corsair, ¿vale? Justamente en el producto del K70 de Rapid Fire, ¿vale? ¿Por qué he puesto esta página aquí? Bueno, porque una vez conectado el teclado a mi ordenador, instalado el software en mi PC y demás, he creído que antes de entrar en el software sería interesante, pues con la página que he abierto adelante, pues pasar un poquito sin la revisión por encima de lo que de lo que tiene y no tiene el teclado y qué ventajas tiene ante otros, ya que seguramente al principio del vídeo alguna cosa me habré dejado con el unboxing. Y aquí, bueno, aquí es más fácil que no me deje nada. A ver, ¿qué es lo que tiene? Bueno, destaca este teclado más que nada por la velocidad. Aquí pone que la velocidad imbatible y resistente a la resistencia legendaria. Bueno, a ver, resistencia legendaria y velocidad imbatible, estos son por dos motivos. Primero, está fabricado en aluminio pulido, ¿de acuerdo? Y la calidad de las teclas, tanto de las teclas como lo que es la tecla en sí, ¿de acuerdo? Está hecha en un material pues bastante duradero, ¿no? ¿Por qué dice velocidad imbatible? Bueno, por lo siguiente, vamos a ver, las teclas, todos sabemos que las teclas, las Cherry MX Red estándar, tienen un recorrido de 2 milímetros. Como veis, cuando pulsamos lo que es la tecla, cuando pulsamos una tecla, esta tecla lo que hace es, cuando baja, este picote de aquí de plástico abre y cierra lo que es el circuito, y es lo que no hace, pues, que el propio PC, ¿vale?, reciba qué tecla estamos pulsando del teclado. Bueno, ¿qué es lo que han hecho aquí? Lo que han hecho ha sido acortarlo. Esto de aquí, si veis, lo que es la tecla, la speed, ¿vale? Lo tiene acortado. Eso quiere decir que el recorrido de pulsación, cuando pulsamos una tecla, es un recorrido de 1,2 milímetros. Y sin embargo, la estándar, ¿vale? El interruptor Cherry MX Red, el estándar, tiene un recorrido de 2 milímetros. Es un recorrido de 0,8 milímetros. Bueno, sí es verdad que lo vais a notar, sobre todo cuando escribáis, porque con poquita cosa que rocéis la tecla, ¿vale? Enseguida se os va a abrir lo que es bueno, se os va a abrir, en este caso se os va a abrir porque he pulsado la tecla de Windows, ¿no? Si pulsamos una tecla, por ejemplo la A, pues se nos va a escribir si estamos en un documento de texto. Bueno, pues esa es la principal ventaja, ¿de acuerdo? De este teclado a los anteriores. Es la rapidez de respuesta. Claro, esto en un juego, por ejemplo, de shooter, pues sí que puede ser significativo, porque tú tienes el dedo aquí y con nadita, ¿sabes? Solo que pulséis tú y el contrincante, pulséis los dos a la vez, ¿sabes? Tú vas a ganar por 0,8 milímetros de distancia, ¿de acuerdo? Bueno, luego aparte de eso, lógicamente tenemos lo que es a ver si lo encuentro aquí.
Exacto. Aquí está. ¿Veis? Aquí tenemos el interruptor este, ¿vale? Que nos da, depende de donde lo pongamos, nos da o bien en la posición de la B, o sea, del 8, perdona, que es la BIOS, ¿de acuerdo? No es la BIOS, perdona. Está la BIOS, la posición 8, la 4, la 2 y la 1, ¿de acuerdo? Depende en cuál lo pongamos, le vamos a marcar el tiempo de respuesta. Por ejemplo, la BIOS lo decide la BIOS y luego está de 8 milisegundos, 4 milisegundos, 2 milisegundos y 1 milisegundo. El tiempo de respuesta según cambiemos nosotros, ¿vale? Esto está aquí en este lateral de aquí, ¿de acuerdo? Y nos han puesto también al lado lo que es un puerto USB, por si queremos meter un pendrive y demás, ¿de acuerdo? Esto tiene ventajas y tiene también desventajas, ¿no? La ventaja del puerto USB, bueno, es de que, bueno, podemos conectar aquí cualquier aparato que enseguida nos lo va a detectar el PC, cualquier pendrive, tenemos que andar con un switch de USB o buscando la torre y demás. Desventajas, es que claro, el cableado este cableado, pues claro, es más gordo porque ya nos acaba en una terminación de dos puertos USB 3.0. Entonces, claro, habrá gente que a lo mejor no tiene dos disponibles en el mismo sitio del cable. Bueno, es una cosa a tener en cuenta. Siempre se puede usar un ladrón, o se puede amplificar con una tarjeta de USB, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cerramos ya esto. Y bueno, continuamos la velocidad imbatible, que es lo que ya hemos hablado. Bueno, aquí nos dice que el teclado es ligero. Bueno, la verdad es que ligero no lo es, porque pensamos que tiene aluminio, ¿no? Pero bueno, mejor así, porque para mí me va bien que... O sea, no lo quiero para jugar con él encima mío, ni para aguantarlo a pulso con la mano. Lo quiero para que ponerlo encima de la mesa y que ahí se aguante. Y bueno, y eso hace que se aguante bastante, ¿eh? O sea, pesa un poquito, tampoco nada exagerado, ¿eh? Eso también os lo digo. Bueno, aquí nos dice de que tiene una distancia de actuación de un 40% más rápido, ¿eh? Que lo que os he comentado antes, que la Cherry Red. Bueno, resistencia y tal, también lo hemos comentado esto. Bueno, esto es lo que lleva. Son las teclas, ¿de acuerdo? Que lleva, por si queréis cambiarlas. En un bossing ya os la enseñé. Y bueno, si no os acordáis de ellas, bueno, son estas que están aquí, ¿de acuerdo? Son estas teclas de aquí, que las podéis cambiar y demás. Control avanzado de iluminación de teclas con fuentes grandes. Bueno, esto lo veremos ahora. Esto ahora cuando abra el software de Corsair, el Utility Engine, veréis, bueno, qué configuración podéis hacer y qué es lo que no podéis hacer. Pero ya veréis que es muy completo. El sistema es el software que lleva de este fabricante, sobre tanto el teclado. Y lo bueno que tiene este software es que no solo va a funcionar el teclado. Incluso lo podéis hacer funcionar si tenéis un ratón de la misma casa, una alfombrilla, unos cascos con micrófono, bueno, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Puerto USB, reposamuñecas, control multimedia dedicado, bueno, es esto de aquí, ¿de acuerdo? Si enciendo la luz, lo veréis, tener play y pausa, adelante o atrás, y el stop de parada, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso me encanta, porque fijaros aquí os va a aparecer ahora, ¿veis? Subir y bajar el volumen, Bueno, tiene un tacto y la verdad no es el típico que va así, ¡ay! Que se va demasiado rápido, o ¡ay! Que cuesta moverlo. No, este va muy bien, va muy fino. Lo justo para que no se vaya demasiado y también lo justo pues para que no nos cueste, ¿sabes? O se nos resbale el dedo. Encima tiene un grabado y ese grabado lo que nos hace es que el dedo se agarra bien a la tecla. No tendremos problemas en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, deciros también de que, bueno, aquí tiene la tecla esta de aquí. Ahora se me ha puesto tonto esto ahora. Aquí. La tecla esta de iluminación, bueno, pues como ya os he visto antes, estaría apagado. Un toque, un grado de iluminación, 2 toques más iluminación, 3 toques más iluminación. Y en el cuarto toque volvemos otra vez a apagar la tecla, ¿de acuerdo? Esto lo hace esta tecla de aquí, ¿eh? Esta de aquí, ¿qué es? Esta es el bloqueo de teclado, ¿de acuerdo? Vamos a encender para que se vea. Ahora en teclado está bloqueado, está en rojo, por lo tanto el tecla es Windows. Si yo pulso la tecla de Windows, se nos abre Windows, ¿eh? Si yo desbloqueo esto, automáticamente estamos pasando ya al teclado ya de configuración de macros de Corsair y demás. Si yo pulso ahora mismo la tecla de Windows, ¿veis? No hace nada, ni esta ni esta.
Pulse la que pulse, no hace nada. Bueno, volvemos a la tecla de Windows. Aquí tenemos el mute, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el mute. Bueno, es obvio. ¿Sabéis? Seguro que todos me estáis diciendo lo mismo. Bueno, ya sabemos que eso es mute. Bueno, pero como es una review, siempre está bien, pues, decirlo todo. Bueno, no vamos... Bueno, a ver, requisitos sin compatibilidad. La verdad es que no hay ningún problema, lo podéis usar con cualquier sistema operativo. Es un teclado, ni más ni menos, ¿no? Pero claro, el software es lo único que os puede limitar un poquito, depende de qué sistema operativo. Pero aún así, si os fijáis, Corsair nos dice que puede utilizarse en Windows 10, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista. Por lo tanto, al principio no tendría que haber ningún problema en que funcionen en los PCs que están actualmente en uso. Requiere una conexión a Internet. Bueno, la conexión a Internet es para que podamos descargar el software, ¿de acuerdo? El Corsair Utility. Porque claro, no lo proporcionan con el teclado. Es un software que tienes que descargar al momento. Y bueno, aparte de eso, bueno, ya os dije, PC con 2 puertos USB 2.0. Aquí pone 2.0. Pero a mí me ha parecido leerlo en los manuales. Vamos a ver si me equivoco. Efectivamente no me equivoco. Si veis, ¿de acuerdo? Aquí ya me está diciendo que es el USB 3.0. Por lo tanto, aquí en la página Corsair nos dice que el PC con 2 puertos USB 2.0. Bueno, eso es lo que pone en la página de Corsair, pero en el manual, si os leo lo que pone, dice: encienda su computadora, conecte el teclado a un puerto USB 3.0. Descargue el software de corsair.com downloads y ejecute el programa del instalador. Siga las instrucciones de instalación. Y bueno, lógicamente en todos los idiomas lo pone, ¿no? O sea que ya os digo, en el manual yo sabía que lo había leído y en el manual pone que 3.0. Bueno, ya no vamos a darle más vueltas aquí, vamos a salir de la página web y vamos a ir a lo que es la configuración del teclado, al software, vaya. Bueno, ya estamos aquí en el software. Lo bueno que tiene el software este de Corsair, el Utility, es que bueno, con este mismo software lo puedes unificar todo. Incluso puedes hacer que las luces tengan un movimiento y pase por el ratón a la alfombrilla y incluso al casco, ¿no? Tiene para lo que es el ratón, el casco con micrófono, ¿vale? La alfombrilla y bueno, para el teclado propio dicho. En este caso vamos a entrar en el teclado, que es lo que tenemos. Y bueno, voy a encender las luces y ya estamos en la configuración del teclado. Dentro de la configuración del teclado tenemos pues varias acciones, ¿de acuerdo? Tenemos las acciones, efectos de iluminación y tenemos también lo que es el rendimiento. Bueno, en este caso vamos a empezar por lo que son las acciones. Y las acciones, como veis, bueno, primero le damos aquí a más para crear una acción. Nos dice dónde vamos a sacar las acciones. Seleccionamos macros 1 y aquí le damos a más para añadir la acción. Y aquí, ¿qué más podemos seleccionar? Pues añadir el evento. El evento podemos hacer o bien un evento para demorar, el evento de ratón, evento de movimiento del ratón o evento del teclado, ¿de acuerdo? Si pulsamos, por ejemplo, el evento del ratón, nosotros podemos seleccionar por aquí abajo las teclas o bien por aquí. Podemos decirle, por ejemplo, pues la tecla A, ¿veis? Ya he puesto aquí el A. Y luego podemos, o bien por aquí, ¿sabes? Seleccionar, veamos en cada cosa diferente. Por ejemplo, aquí sería la A, la tecla A, y aquí sería seleccionar pues lo que queremos, la acción que queremos que haga y demás, ¿no? Bueno, esto es cuestión de toquetearlo y ya veréis que no es nada difícil, es bastante intuitivo. Incluso aquí tenemos la pulsión rojo que es el de grabación. Y me diréis, ¿y esto para qué está? Bueno, pues para que no sepa, que seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, para que no lo sepa es porque podéis grabar una combinación de teclas. Imagínate, por ejemplo, Control C y Control V es para copiar y pegar, ¿no? Pues le dais a grabar, pulsáis Control C y automáticamente ya os graba esa combinación de teclas. O Control Alt y tal letra, pues lo mismo. Todas las combinaciones que queráis hacer las podéis hacer, mientras hacéis esto lo graba y luego las guarda en las macros. Bueno, vamos a anular esto para salir de aquí y vamos a ir a lo que son los efectos de iluminación. Bueno, ahora mismo estamos en espiral. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pasar por los tipos de iluminación que tiene el teclado este. Este es en el que estamos. La iluminación me parece que la tengo al máximo. A ver, no, esa es uno más, por tanto, podría subir otro y podría subir otro. No, a ver, primera, segunda
y tercera. Ahora sí está al máximo. Si le diera otro, exactamente 1, 2, 3. Vale. Lo pongo al máximo para ver si así la cámara pues lo graba mejor lo que es el efecto de luces. Espero de que por no ponerlo al máximo, espero de que no me coja reflejo en la cámara y lo que haga en vez de mejorar es empeorar vuestra visión. Esperemos que no. Bueno, el siguiente de las luces de combinación sería espiral arcoiris. ¿Veis? Aquí podemos rápido, lo podemos poner a media velocidad, este de aquí, incluso el sentido en que queremos que vaya, sentido de las agujas del reloj o contrario. ¿Veis? Bueno, esto es más de lo mismo. Onda de arcoiris. Lo mismo, podemos ponerle más velocidad. Es como si fueran olas del mar, pero en colores. Y más lento. Media. Solamente hay lento, medio y rápido. Aunque si lo queremos poner por medio, no lo va a coger. ¿Veis? O sea, hay esas 3 posiciones. Aunque haya una barra, la verdad es que la barra solo son 3 posiciones. Lo mismo, si queremos que vaya hacia arriba, si queremos que vaya hacia la derecha, o si queremos que vaya hacia abajo, incluso, seguramente, abajo, arriba, derecha, izquierda, ¿vale? Son las que tiene. Ahí me gusta más hacia arriba. Bueno, si lo quisiéramos guardar, pues lógicamente le damos aquí a guardar, ¿eh? Visor. Lo que hace una especie como de escáner, como de barrido. Como si hiciera un escáner en funcionamiento, pues lo mismo. Los colores aleatorios y los colores alternos. Los alternos podemos seleccionar. Por ejemplo, aquí imaginaos que queremos, tiene puesto azul y rojo, ¿verdad? Vamos a poner amarillo y verde, ¿vale? Pues en este lo vamos a cambiar por amarillo. Y ahora le vamos a decir que OK. Y este lo vamos a cambiar por verde. Y ahora le vamos a decir que OK. Y ahí lo tenemos. Amarillo y verde. Aquí la velocidad. Media, rápido o lento. Esto sería rápido. Y esto sería lento. Y ahora media. Bueno, vamos a cambiar al siguiente ajuste de colores. Lluvia. Este es bastante bonito, la verdad. Lo mismo, colores aleatorios o colores alternos. ¿De acuerdo? A mí me gusta más aleatorio. Siempre me gusta más que haya más diferencias de colores que no solamente 2 colores. Pero bueno, esto va a gustos. Y lo mismo, velocidad media, rápido o lento. Vale, siguiente sería cambio de color. Bueno, aquí sería un color fijo, se degrada hasta y luego vuelve otra vez otro color y así, cambiando de colores. Todo teclado por igual. Si veis, todo el teclado está del mismo color por igual y cambiando. Aquí fijaros el rápido, igual lo veremos mejor cómo cambian los colores, ¿veis? Pero si os fijáis, es un degradado que no llega a apagar el teclado. O sea, lo que hace es cambiar de un color a otro sin apagar el teclado, Para apagar el teclado ya hay otra combinación aquí de colores que ahora la veremos. Alterno, lo mismo. Si queremos nada más que 2 colores, pues solamente cambiará de azul a rojo todo el rato. Pues vamos a ponerlo en medio y vamos a volver a impulso de color. Ya veréis, ves que llega a apagarse el teclado del todo, Ya veis que el teclado se llega a apagar del todo. Y los colores por lo mismo, hemos elegido 2 colores solo o como lo queremos, y si lo queremos rápido o lo queremos lento. Bueno, siguiente, ola de color. Es la misma que la que he puesto antes, que es de abajo para arriba. En este caso sería, bueno, no es lo mismo, porque antes de que desaparezca ya aparece la otra. Sin embargo, la que puse antes no, es una continua de cambio de colores, una detrás de la otra de diferentes colores. Aquí no, aquí es un solo color y cuando termina otro color. Y así va haciendo. ¿Qué más tenemos? Tipo de iluminación clave. Si ahora ponemos tipo de iluminación clave, y vamos a pulsar una tecla. Vamos a pulsar la J. ¿Veis? Entonces, todo lo que vayamos pulsando son las que se nos va a iluminar, ¿de acuerdo? Eso es el tipo de iluminación clave. Luego tenemos el tipo de iluminación efecto. Lo mismo, si pulsamos ahí, por ejemplo, pulsamos la U, ¿veis? Si pulsamos la P, lo mismo. O sea, si pulsamos y escribimos, pues
un desmadre. Si expulsamos más de una, ya no sabemos lo que hemos pulsado. Tantos colores. Bueno. El siguiente, ¿cuál sería? Visualizador de reproducción de Void. Bueno, esto sería, en todo caso, imagino que si pusiera alguna música o hiciera algún sonido el ordenador, pues sería como un ecualizador, se pondría en marcha y demás, ¿sabes? Lo que pasa es que yo aquí ahora mismo no me atrevo a poner ningún tipo de sonido, porque si yo pongo un sonido en el mío para hacer la prueba esta, automáticamente me va a saltar YouTube con derechos de autor y demás, y me va a fastidiar el vídeo, ¿sabes? Entonces prefiero no poner lo que son sonidos, músicas, porque por ese motivo, no por otro, ¿eh? Este visualizador de micrófono de voz, ¿de acuerdo? Iría con el micrófono y conectado de color estático y el enlace de iluminación, que como veis, bueno, va cambiando los colores. Y bueno, estas son todas las combinaciones que hay de la combinación de colores del teclado. ¿Qué más hay? Rendimiento. Bueno, vale, anular y ahora sí, rendimiento. En el rendimiento tenemos, si el Segwin Look está activado, ¿vale? Pues deshabilitar el AL y el TAB, deshabilitar el AL más F4, deshabilitar mayúsculas con TAB y deshabilitar la tecla de Windows, ¿de acuerdo? Esto sería pues esto, ¿de acuerdo? Si esto lo tenemos deshabilitado, deshabilitar la tecla de Windows, ahora pulsamos la tecla de Windows y no funcionaría. Si esto lo tuviésemos demarcado, posiblemente a tocar la tecla de Windows, ¿veis? Ya funciona, ¿vale? Colores de indicador de bloqueo. Vale, aquí podéis elegir los colores, ¿veis? Ahora está desbloqueado, está en azul y bloqueado está en rojo. Hasta eso lo podéis configurar. Imaginaros el potencial que tiene de configuración este teclado, ¿eh? Le podríamos decir que en vez de ser este podría ser este verde, por ejemplo. ¿Ves? Ya está verde. La verdad es que mola, ¿eh? Mola la cantidad de configuraciones que tiene. Bueno, también te lo dejo así y luego ya me entretendré en configurar todo y aprender a manejarlo, porque la verdad es que pensaros que es un unboxing y el teclado lo que sé es por lo que he leído por internet y demás. O sea que la verdad es que tengo que aprender bastante, la verdad. Bueno, aquí tiene sus redes sociales y demás, el Facebook, foros de Corsair, bueno, todos los accesos a Corsair y demás. Esto en principio no creo que lo llegue a utilizar. Aquí tenemos avanzado. Como siempre, anular para salir de aquí. Avanzado está activado ahora mismo. Y bueno, como os he dicho que soy nuevo en avanzados, ¿qué me va a hacer avanzados? ¿Algo diferente o qué? Demoras, eventos. Yo lo veo todo igual. Yo lo veo todo igual. Anular. Ahora, sin ser avanzado, ¿qué tenemos? Lo veo todo igual. Vale, aquí aparece esto. En avanzado nos aparece este de aquí, que sin avanzado no está. Este sería, pues, desencadenante de la acción. Al presionar, al soltar, mientras está pulsado, alternar. O sea, se puede configurar hasta esto, ¿eh? O sea, podemos decir que se desencadene esta acción cuando soltamos la tecla, mientras se mantiene pulsada, al cambiar de una tecla a otra o incluso al presionarla. Repetición de la acción, no repetir. O sí repetir la acción. Segunda acción, ninguna. Y ejecutar interrumpidamente. La verdad es que, bueno, muy completo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de este fantástico teclado del Corsair K70 Speed. Y la verdad que es lo poquito que lo he estado usando y lo poquito que lo he estado tocando, estoy muy contento con el teclado este. Anteriormente tuve un Callmaster, el Trigger, parece que era el modelo, antes que este. Y si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, me la comentáis y yo, por poco que pueda, ya sabéis que todos los comentarios, tarde o temprano, pues los suelo contestar. Un saludo, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, dar un like y, como no, suscribiros y así podéis tener acceso a próximas revisiones o a próximos tutoriales que hagamos. Y lo dicho, si tenéis alguna idea sobre algún tutorial que haga o demás, pues me lo comentáis. Quiero realizar un tutorial, pues aquí he pedido un cable que está a punto de llegarme para hacer un tutorial del HP Elite X3
pero con Continuum, ¿de acuerdo? Conectándolo allí y ver las aplicaciones cómo se abren en el PC. Y bueno, en el PC, lo utilizaré abriéndose en la pantalla del PC, porque el PC lo desconectaré lógicamente para que veáis la funcionalidad con el Continuum. Pero bueno, aún así lo dicho. Chicos, hasta la próxima semana y un saludo a todos.